Olivos TV, canal de bendición. Hola, soy Héctor Julio Mañana y quiero invitarte muy pronto a Realidades Ocultas, por aquí, por Olivos TV, canal de bendición. Dios te bendiga. Olivos TV, canal de bendición. Nuestro próximo programa es clasificación B. Olivos TV, canal de bendición, presenta voz profética para este tiempo. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. En esta tarde nos gozamos y nos regocijamos en el Señor, que nos ha dado la oportunidad de estar de nuevo aquí en este tiempo para llevar su palabra. En el tiempo profético, profecía, la palabra hablada, la palabra revelada, la profecía de Dios para este tiempo, voz profética para este tiempo. Agradecemos como siempre a nuestro Padre Celestial y pedimos que esta palabra llegue a cada corazón y impacte la vida para la cual Dios la ha enviado. Damos gracias a nuestro hermano, aleluya, Héctor Julio Mañana, por estar siempre en la ocupación de estos controles y de la preparación del programa, que ya este canal, gracias a Dios, está tomando cada vez más impacto y más fuerza hacia la vida de los oyentes del pueblo y del mundo. Gracias damos al Señor y pedimos que su palabra corra y sea glorificada en este tiempo tan necesario, Señor, y que tu Espíritu Santo, aleluya, la lleve a cada corazón y a cada vida en esta hora, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra. Te damos gracias y esperamos el impacto y la bendición de este mensaje y de esta palabra en esta noche. Amados, es un gusto, un gozo estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de los orígenes, de los inicios de la iglesia. Claro, para hablar de profecía, Dios encomendó a la iglesia anunciar el evangelio al mundo, a las vidas, a los hombres, a los pueblos y a las naciones. Entonces, esa iglesia es la iglesia que Dios tomó como vocera para un trabajo tan importante como ese. ¿Dónde empieza esta iglesia? Esta iglesia empieza en el año 33 de nuestra era cristiana. ¿Después de qué? Después del gran avivamiento y derramamiento del Espíritu Santo. Recuerde usted, y revisando la palabra, que el Señor cuando ascendió a los cielos le dijo al pueblo que buscaran ser llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban muy llegados al Señor, ellos estaban muy entrecogidos por el calor del Señor, pero ya el Señor tenía que irse para estar intercediendo a la diestra del Padre por esa iglesia que iba a ser la voz profética para la nación y para el mundo. Ya vemos que Dios tiene que darle un mensaje en capítulo 1, alabado sea el Señor de los Hechos, para decirle a ellos, miren, no se atormenten porque yo me voy, pero el Espíritu Santo les será enviado y lo guiará tal cual si yo estuviera con ustedes. Entonces ellos estaban entrecogidos, no querían desconectarse, despegarse de su Señor en lo físico, pero entonces iba a haber una relación en lo espiritual que iba a ser tan importante, tan grande,
como la misma presencia física del Señor. Y ya vemos que le dice varones, viene el ángel y le dice a ellos, varones hermanos, que estáis mirando. Ese mismo Jesús que habéis visto subir en las nubes al cielo, ese mismo regresará de nuevo a la tierra. Pero ahora quiere el Señor una cosa, que ustedes vayan, se reúnan en el aposento alto para que reciban las instrucciones, para que reciban la promesa del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, para que entonces, siendo llenos del Espíritu Santo, le puedan ser testigos al Señor en el mundo, porque había una época muy difícil. ¿Por qué esa época era muy difícil? Porque ellos pensaban que al desaparecer Jesús físicamente, con qué ánimo, con qué fuerza, con qué valor ellos iban a predicar la palabra. Sin embargo, el mensaje del Señor, quedaos aquí en Jerusalén hasta que sea investido del Espíritu Santo, era el mensaje, era la instrucción de vida para que se produjera lo que de ahí en adelante se iba a producir, que era ¿qué? La expansión de la iglesia por todo el mundo. Pero primero tenía que acontecer un hecho muy importante, y ese hecho tiene que seguir siendo una realidad en la iglesia de hoy, y es que él le dijo: y recibiréis mi poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y entonces me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Primero, llénense. No pueden salir de otra forma a cumplir la misión, sino es siendo primeramente investido del Espíritu Santo. Así es que reciban esa bendición, reciban ese poder, y entonces me seréis testigo verdaderamente, primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya vemos que muchos no esperaron, 120 esperaron la promesa, y ahí viene el gran derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Recuérdense que antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los profetas y sobre los reyes. Nadie más del pueblo recibía esa presencia poderosa del Espíritu Santo de Dios, los profetas y los reyes. Pero ahora Dios derrama esa bendición para todo, para toda la iglesia. Esos 120 reciben la promesa. Ahí se está celebrando el Pentecostés, la celebración de la cosecha. Alabado sea el Señor. Hay muchos pueblos reunidos en esa feria agropecuaria de frutos. Ahí están todas esas naciones próximas a Israel. Y ahí es que precisamente Dios aprovecha y derrama ese gran avivamiento. Coincidía con esos 50 días de la fiesta de la presentación de los frutos. Ese Pentecostés que era un Pentecostés literal, un Pentecostés nacional, un Pentecostés de los frutos, de todas esas provisiones que Dios daba. Pero ahora Dios sabiamente derrama el Pentecostés espiritual, el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando hay allí esa manifestación poderosa, que aparecen lenguas repartidas de fuego, la gente que está mirando ese gran avivamiento, ese gran acontecimiento, ese estruendo, donde cuando esa bendición baja nadie puede permanecer impávido, sino tiene que haber un avivamiento en las emociones, en todo lo que son las fibras sensitivas del ser humano. Y ahí vienen ellos y dicen: oye, pero lo escuchamos hablar en nuestras propias lenguas. ¡Wow! Pero esto es una cosa maravillosa, esto es una cosa terrible. Pero habían los que aparecen siempre, los espías del diablo. Y también decían que ellos estaban ebrios. Esa parte, esos testigos de Satanás, entonces querían venir a contrarrestar la realidad
de lo que está aconteciendo, pero siempre la minoría. Y si aún fuera la mayoría, son los equivocados, son los entenebrecidos, son los que dan pena, ganas de interceder por ellos, porque están perdiéndose siempre la bendición. Bueno, el apóstol Pedro dice: varones hermanos, es la hora 9 del día, alabado sea el Señor. Aquí nadie está ebrio, aquí nadie está loco. Lo que ha pasado es que se ha cumplido en el día de hoy la promesa dicha por nuestro Señor cuando dijo que nos reuniéramos para recibir esa gran promesa, ese gran impacto, esa gran visitación de su Espíritu Santo, para entonces cumplir con la meta que la iglesia tiene que cumplir, que es con ese revestimiento, con ese poder, llevar la palabra por encima de los impedimentos, por encima de los trastornos, por encima de los obstáculos que va a poner ese enemigo, quien siempre ha sido el enemigo de Dios y enemigo de la obra de Dios. Alabado sea el Señor. Dice la hora sexta del día, no estamos ebrios, estamos todos aquí en el gozo y en el avivamiento que ha mandado nuestro Señor. Después de ese gran avivamiento, entonces viene el primer mensaje de Pedro al pueblo. Alabado sea el Señor. Ya Pedro deja de ser Simón y Pedro se convierte en roca o en piedra. Alabado sea el Señor. Por eso es que Pedro nunca se despegaba del Señor, y aunque Pedro era un hombre como Simón, que caña cascada, que la mueve el viento, a Pedro lo movía el viento de sus emociones, a Pedro lo movía el viento de sus impresiones, pero aquí bajo este avivamiento es el vocero, es la voz autorizada del Señor que se levanta, aleluya, a decirle a ellos que no estamos ebrios, que estamos bajo el impacto de la gloriosa manifestación del Espíritu Santo de Dios. Entonces, a partir de ahí se produce el primer discurso de Pedro, y es cuando Pedro viene a ensalzar, a glorificar, a levantar el nombre del Evangelio de Jesucristo, y le dice a ellos todo lo que le dice a través de este maravilloso discurso, donde le dice a ellos que en el nombre del Dios resucitado, que en el nombre del Cristo glorificado, con el poder de su resurrección, Él está hablando hoy frente al pueblo de Israel. Es ese Cristo que vosotros crucificaste, con su nombre, en su poder de su resurrección. Estoy yo aquí hablándole a ustedes hoy y diciéndole: convertido, arrepentido y convertido, para que venga de su presencia tiempo de refrigerio. Alabado sea ese nombre glorioso de Yeshua Hamashiach, de nuestro Jesucristo. Entonces Pablo se convierte en ese vocero autorizado, y dice la palabra aquí que en ese primer discurso 3,000 miembros de esa iglesia incipiente, de esa iglesia que inicia, 3,000 vienen a la mano del Señor, vienen a rendirse a la presencia del Señor, y ahí empieza ya la iglesia a facturar en crecimiento y en membresía bajo ese mensaje poderoso de Pedro, que ya no titubea, ya Pedro está tan piedra que le puede decir a ellos: ese que ustedes crucificaron, ese que ustedes mataron, ese noble Hijo de Dios, ahora con el poder de ese que resucitó, le estamos dando este maravilloso mensaje a ustedes para que vengan a arrepentirse, y no solamente a arrepentirse y a convertirse, para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. El hombre sin Dios
no siente paz, no siente refrigerio, no siente descanso. Por eso los infartos, por eso las enfermedades, por eso lo tiene nervioso, por eso tanta cosa, porque el único que trae refrigerio, que significa paz y tranquilidad y un afecto, aleluya, de bendición a la vida del cristiano, del hombre o de la mujer que hace caso al mensaje de Dios, es el refrigerio del Espíritu Santo. Y ahí tenemos ese Pedro ya como vocero de la iglesia, hablándole a quién, a los israelitas, a los que crucificaron al Señor junto con los romanos, a los que estaban entenebrecidos, ciegos y con sañas de muerte y de asesinato. A eso le dice Pedro: vosotros que lo crucificaste, pero en el nombre de ese resucitado, yo estoy aquí diciéndole a ustedes que se arrepientan y que se conviertan. Son dos pasos importantes. El arrepentimiento es algo momentáneo, que puede ser por una circunstancia muy corta o muy sencilla, el arrepentimiento, pero la conversión es el segundo paso de cambiar de camino. Íbamos hacia la izquierda, nos convertimos, nos vamos hacia la derecha. Alabado sea el Señor. Por eso el mensaje completo, con arrepentíos y convertíos, para que venga de la presencia del Señor tiempo grato de refrigerio a vuestra vida. Ese mensaje trajo 3,000 miembros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahí la iglesia empieza y no para pararse nunca. Ahí la iglesia arranca para nunca detenerse. Alabado sea el Señor. Pedro la conduce en estos capítulos de una manera especial. Y ahora vemos aquí el encuentro con el hombre inválido en la iglesia de la Hermosa. Si se derramó el Espíritu Santo, si vino tiempo de poder, si vino tiempo de autoridad, si vino tiempo de dominio, entonces vamos a ver ahora cosas que antes no veíamos. ¿Cómo cuáles? Un inválido a la puerta de la iglesia y tiene años y años y años y años y no era levantado, no era sanado. Él creía que su única solución era una limosna, una pequeñita ofrenda, pero Dios no se queda en ofrenda. Dios da vida y la da en abundancia. Nadie es cojo o inválido porque Dios lo quiso. Son trastornos de la vida, problemas de un nacimiento como este hombre que nació desde su vientre, problemas que son congénitos y que la persona desde vientre tiene esas situaciones que vivió su madre en momentos difíciles, pero que Dios siempre quiere darle solución. Ya la iglesia en pie, rescatando las almas, salvando Pedro 3,000. ¿Sigue qué? Los milagros. Naturalmente tienen que seguir los milagros. Y ya cuando Pedro y Juan van a la Hermosa, ya no es Simón, ya es Pedro, ya es piedra. Por eso mismo en su primer capítulo, en su primera carta, dice que somos piedras vivas, no muertas, frías, piedras vivas. Porque ya venía el mensaje de Jesucristo diciéndole a él que lo quiere como piedra, lo quiere duro, fuerte, vigoroso, fortalecido, roca, piedra, para que no lo destruya nadie. Es un simbolismo. La piedra es un simbolismo de fortaleza. La piedra es un simbolismo de durabilidad. La piedra es un simbolismo de base. Y eso es el Evangelio en la vida nuestra, una base sólida, que el que cree en Jesucristo verdaderamente nunca tiene por qué caerse de esa base sólida que es el Evangelio de Cristo. Entonces, ya vemos como Pedro le dice a este cojo en la puerta de la Hermosa. ¿A qué hora venían ellos? El avivamiento y el derramamiento del Espíritu Santo fue a la hora sexta, pero ya este tiempo de la oración es a la hora novena. La hora sexta
es las 12 del día, pero la hora novena es las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué significaba esta oración a las 3 de la tarde? Bueno, el tiempo de sacrificio del Señor, que a esa hora más o menos lo subieron al Calvario, a la cruz. Entonces por eso le llaman a la hora tercera, a la hora novena de la oración le llaman el tiempo de sacrificio, oración sacrificial, oración poderosa, porque hace memoria al mismo tiempo del sacrificio que Cristo vivió en esa hora, hasta las 6 de la tarde. Alabado sea el Señor. De manera que Pedro y Juan van a la oración. El hombre de Dios, ¿qué hace? Ora. La iglesia nació con el ejemplo de la oración. La iglesia nació con el ejemplo de buscar a Dios. ¿Qué hicieron los 120 en el aposento alta? Esperar, orar, clamar. Señor, tú nos dijiste de esta promesa que no saliéramos. Señor, tú nos dijiste que esperáramos. Señor, muchos se han ido a los 3, a los 5, a los 9 días. Pero a los 10 días llegó la promesa del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Entonces ya una iglesia de poder, una iglesia bajo la unción del Espíritu Santo, una iglesia bajo todo el mecanismo de las herramientas espirituales de Dios, tiene la capacidad de transformar la vida espiritualmente y de levantar la vida físicamente. Cuando este cojo le dice a ellos, está esperando en ellos, está mirando, y está me imagino en actitud de pedir, estaba acostumbrado a eso, en eso estaba ahí. Pedro y Juan le dicen, no tenemos plata, no tenemos oro, vinimos a la oración, pero vinimos con la solución. Fija tus ojos sobre nosotros, fíjalo, y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Pero este hombre con tantos años allí estaba anestesiado, su cuerpo me imagino que estaba acalambreado, lleno de dolores y de dificultad por el hecho de estar tirado ahí, amados, en ese lugar. Era un cuerpo que estaba inmóvil, un cuerpo que estaba anestesiado, un cuerpo que estaba ya su hueso torcido, desvalido. Cuando Pedro y Juan miran que él no tiene el ánimo suficiente, le dan su diestra, su mano derecha. Ok, levántate, con la seguridad de que el hombre se iba a levantar. Se levanta aquel cojo, aquel inválido, y es el primero que entra al templo a dar gracias al Señor. Se maravilla todo el mundo. Claro está, la obra de Dios trae impacto. La obra de Dios trae avivamiento. La obra de Dios anuncia cosas nuevas y diferentes. La obra de Dios anuncia solución a los problemas graves de la vida de la persona. Hubo una conglomeración increíble. La gente gritaba, lloraba, alababa a Dios, porque eso es lo que produce la obra de Dios. Eso es lo que deben de producir los hombres de Dios. Eso es lo que deben de producir las mujeres de Dios. Que aún los que no pensaron nunca alabar a Dios, que aún los que no pensaron nunca adorar a Dios, que a los que no pensaron nunca conocer a Dios, por el impacto de Dios, vienen a hacer una algarabía, aleluya, no solamente a reconocerlo, sino a levantar una algarabía de gozo y de satisfacción, amado. Eso es lo que produce la palabra, eso es lo que produce los hechos de Dios. Por eso el hombre de Dios no puede ser conformista. La iglesia no está para dar un servicio ritual y nos vamos a la casa igual, a dar un curso muchas veces filosófico. No estoy hablando de todas las iglesias, estoy hablando de lugares que no se han ocupado de saber que ese avivamiento derramado en Pentecostés nos pertenece a todos,
Porque Pedro dijo, no es de los que están cerca, de los que están lejos, de todos los cuales han creído en Dios, es la promesa. Y ya usted no tiene que lastimar la promesa, no la tiene que lastimar, porque la promesa fue entregada a la iglesia. Y lo que he entregado a la iglesia no hay que pedirlo con lástima, es recibirlo, es decir, me adueño. Señor, ese avivamiento es mío y yo tengo que disfrutarlo. Aquí estoy de rodillas diciéndote que lo quiero sentir, lo quiero vivir, lo quiero tener. No siento que esté en mi vida, pero siento que es mío y por tal motivo apelo a sentirlo, a vivirlo y a tenerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No es oraciones lastimeras, no es oraciones, amado, de quejas, no, es oraciones de recibir, de decirle, yo recibo lo que tú me has dado, yo me adueño de lo que ya me ha sido entregado. Y si no he empezado a hablar lengua, si no he empezado a ver los milagros, yo quiero ahora en esta oración, Señor, que tú empieces derrame, me hagas sentir ese derrame que ya fue efectuado, pero en mí no se ha producido. Y yo quiero que en mí se produzca. Y yo quiero ahora, Señor, que eso sea una realidad en mi vida. Y te coge el tiempo necesario, te coge la devoción necesaria. Sea en la habitación de tu casa, no hay lugar para orar. No hay un lugar señalado. Claro, en un carro, en un vehículo, en un bulto, no lo va a poder hacer con la misma intensidad que lo va a hacer en el aposento de tu casa. E inclusive ni siquiera en la iglesia se ora con la intensidad o con el tiempo que uno puede orar en su propio lecho, porque en la iglesia es un tiempo limitado, porque vamos a dar servicio al Señor, y el servicio al Señor tiene 3 aspectos que se hacen allí en cada servicio. Pero por eso cuando yo voy a la iglesia, yo no voy a tirar el tiempo de oración que a mí me corresponde. Yo como reverencia voy, me hinco unos segundos, unos minutos, pero si ya la iglesia arrancó con el culto, yo no me voy a poner a orar en ese momento. Se supone que yo voy orado de mi casa. Se supone que yo voy en comunión de mi casa. Se supone que yo voy a entrar, como dice el Salmo 100, que dice, entrar con acción de gracia por su puerta. Yo no voy a entrar entruñado. Se supone que mi vida, mi relación de vida en el Señor es un diario vivir, es una relación, es un modo de vida, no es una religión, que yo agarro el librito o agarro allí el rosario en el momento que voy a hacer una plegaria, no, es que es una relación mía y Dios. ¿Me la impuso quién? Nadie, la palabra. ¿Me la impuso quién? El toque del Espíritu Santo. Y ahora me instruyen en la palabra para que yo siga creciendo, pero mi relación con Dios es individual, es importante, es interesante en mi vida, mi relación con Dios. Entonces por eso esta gente cuando fueron a orar, ya el poder iba en ellos, ya la bendición iba en ellos. Ellos no tuvieron que decir, déjame entrar a orar un momento al templo para salir a orar por ti. No es así. El evangelio no es así. El evangelio, sí, venimos a la hora del sacrificio a las 3 a orar, pero es para seguir hurgando, es para seguir hurgando, y es para seguir humillándonos, y para seguir alabando y glorificando a Dios, no creyéndonos los superdotados ni los superllenos, sino sabiendo que siempre el tanque hay que echarle combustible, y nuestro combustible es espiritual. Entonces ahí ellos vienen llenos, y le dicen, en el nombre de Jesús de Nazaret, te digo que te levantes. Eso fue algo terrible. El pueblo se manifestó de una manera que Pablo tuvo que decirle, varones hermanos, somos hombres, no nos vayan a adorar. Hay gente en este tiempo, amados, que por menos de eso, por menos de ese milagro, lo están adorando y lo están ensalzando. Y los falsos apóstoles, ¿cuáles son los milagros que están haciendo? Por el dinero que tienen, por la fama que han conseguido. Eso no es apostolado. Eso no es apostolado. El apostolado es sacrificado. El apostolado ensalza a Dios, no al dinero, no los trajes, no los carros, no los aviones, no. Eso es disparate, eso es basura. Nada de eso sube de aquí.
Eso se quema aquí. Eso se consume aquí. La grandeza de un hombre de Dios y de una mujer de Dios es lo que sale de él. Ese manantial de bendición que sale. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted prueba lo que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, por lo que exhala. Lo que sale de él. Si lo que sale es chisme, si lo que sale es política, si lo que sale es dinero, de eso está lleno su corazón. Pero de Pedro y de Juan salía el poder de Dios, la palabra de Dios, aleluya. Por eso no miren a nosotros, hermano, miren que fue Dios que lo hizo. Fue el Cristo glorificado, bajo el poder de su Espíritu Santo. Este cojo hoy camina, y no él, no, todo lo que va a pasar a partir de ahí. Alabado sea el Señor. Entonces, eso es el apostolado. Es una iglesia de poder para cualquier siglo, para cualquier tiempo, para cualquier momento. Hoy hay iglesia de poder. Hoy hay apóstoles verdaderos. Pero los apóstoles verdaderos de hoy, ellos no se llaman apóstoles. La gente cuando ve las sobras y los frutos de su vida ministerial dice, oye, pero tiene que ser un apóstol. Porque así era, ellos no se pusieron el nombre ellos mismos. Fue el legado de Dios, la bendición de Dios, la unción de Dios, el milagro de Dios, el portento de Dios, que lo hizo ellos, apóstoles. Y hoy hay apóstoles, vemos pastores, apóstoles, profetas, sí, pero no los que profetizan en el aire. Yo conozco gente que profetiza por ofrenda, por dinero, a los ricos. No, es un disparate, ese no es profeta nada. Dice la Biblia que lo que la profeta anuncia tiene que cumplirse. Y si no se cumple, no es palabra, no es profecía de Dios. Así que, amado Pedro, ya aquí en el preámbulo del tiempo, ya en su segundo mensaje, Pedro sigue anunciando ese maravilloso evangelio, alabado sea el Señor, y dice, teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que era de Salomón. Viendo esto, Pedro, respondiendo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué poner los ojos en nosotros como si por nuestro poder hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que os diese un homicida. ¡Wow! Bendito sea el Señor. ¿Qué le dice el apóstol Pedro a ellos? Ustedes lo negaron. Ustedes inclusive levantaron su mano para que Pilato, para que diera la orden de que Jesucristo fuera asesinado, matado. Pero hoy, óiganlo bien, hoy, con eso que ustedes están viendo, Dios lo que hace es que levanta su gloria, porque en el poder de su resurrección es que todo esto está aconteciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuánto poder, hermano, tenemos, y cuánta gente está seca hoy porque no busque poder que no ha sido concedido a través de la promesa de Dios y de su Espíritu Santo. ¿Por qué está seco? ¿Por qué está vacío? Si tenemos el combustible más poderoso, que es el combustible del Espíritu Santo. Y aquí Pedro se lo está diciendo claro: ustedes lo negaron, ustedes lo entregaron, ustedes eran unos asesinos, en otra palabra. Sin embargo, hoy están atónitos por el poder de ese mismo que ustedes mataron. Creyeron que habían hecho desaparecer al que tenía que vivir por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Hoy escuchen palabra de poder. Y en ese segundo discurso de Pedro se convierte en ¿cuánto? 5,000. Y la iglesia sigue creciendo.
Y hoy la iglesia sigue creciendo. Pero el crecimiento de la iglesia de hoy, Dios nada más no quiere que sea en número. Sí, a Dios le interesan los números. Sí, a Dios le interesa la cantidad. Sí, pero a Dios le interesa la calidad. Porque a veces mucha espuma y poco chocolate. ¿Cuánta gente a veces hay congregaciones llenas? Pero los pastores, como no aprovisionan al pueblo de esta bendita promesa, como la intencionalidad, la racionalidad y el deseo de que estas cosas sean parte principal de la iglesia de hoy día. Hay mucha gente que tiene hay muchos ministros que tienen mucha gente, pero no le ha permitido conocer que bajo el poder de Dios, la iglesia no solamente se multiplica, la iglesia se santifica, la iglesia se empodera y la iglesia da un motivo por lo cual las almas corren a Cristo. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu iglesia hoy. Gracias porque esta iglesia sigue caminando, Padre. Y porque esta iglesia ni la puerta del infierno la detendrán. Oh, te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús y por el poder de la palabra. Oh, ayúdanos, Señor, a pertenecer y siempre apropiarnos de las cosas que son nuestras. Oh, Dios, y que hoy el pueblo, el mundo ve milagros de su salvación, de su redención, de su liberación, de su sanación, a través de esa iglesia que tú has ungido, para que sea la iglesia que lleve estos prodigios y estos milagros. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre por siempre. Bendice las almas de los que escucharon, bendice tu pueblo y que esta palabra, Señor, nos remuevan a buscar esa senda que se ha perdido para mucha gente. Oh Dios, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz sea sobre vosotros y el Espíritu Santo convenza de justicia y de juicio a todos, para que no perdamos el legado que Dios nos ha dado. Amén y amén. Olivos TV, canal de bendición.